Hola, hola. Sí, ¿querés que te presente? ¿O vos te presentás sola? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas por participar de este espacio. Lamentamos las confusiones en relación al tema de la sala. Rebeca, debo decirte que sos muy querida porque hay mucha gente que quiere escucharte. Así que le pedimos la mayor colaboración para que todos y todas podamos participar y escucharnos. Y bueno, para nosotros es un placer tenerla aquí en el día de hoy compartiendo su saber y experiencia, por eso también muchos están aquí para escucharte hoy. Así que para mí es un gusto. Rebeca es especialista en el tema de educación inclusiva con énfasis en la evaluación, así que la idea de este espacio es poder como conversar un poquito más de cerca, o eso lo haremos en la forma lo más amigable posible. Para que pueda de alguna manera ser un espacio para compartir en este rato que vamos a estar conversando con ella, ¿sí? Así que vamos a tratar de hacerlo de la manera lo más ordenada posible, y preguntas y demás, les vuelvo a recordar que tienen los códigos QR para poder acercar sus preguntas, de manera que yo de alguna manera le pueda facilitar a Rebeca las preguntas que puedan ir surgiendo en la medida que vamos conversando, ¿sí? Bueno, doy paso al micrófono. Bueno, buen día a todos, a todas. Gracias por estar acá. Les vuelvo a decir, los que están atrás, si quieren venir y sentarse acá, me da pena que estén ahí parados, así que vengan y pasen acá sin problema, ¿sí? Bueno. Bueno. Pero vengan acá, de verdad que al piso. Está bien, está bien. No, pero por eso, pero ahí al costadito. Sí, pueden correr esto. Corran esto, chicos, o sea. Venga, sí. Sí. Corran para atrás eso si quieren. Bueno, yo me voy a parar porque no voy a parar, me voy a sentar acá que es más alto. Bueno, sí, igual voy a explicar qué es lo que vamos a ver. Bueno, si alguien más quiere venir acá adelante. No sé si se acuerdan, pero hay un cuento hermoso de Elsa Bornemann, que se llama, bueno, tiene varios nombres, pero uno es la familia Lande, que es una familia de 4 integrantes que no se quieren separar nunca. Y entonces a todos lados van los 4 atados por una soga. Y entonces hasta que llegan a hacer un viaje tienen que subirse a un avión, y el avión no sale porque están los 4 sentados uno encima del otro, y el piloto dice que hasta que no se bajen no puede salir, y entonces todo el tiempo están de a 4, hasta que la autonomía finalmente llega a esa familia. Y al final del cuento dice Elsa Bornemann que de vez en cuando, todavía, cuando pueden, van los 4 subidos uno encima de otro a todas partes. ¿Podríamos hacer algo similar acá? Sí, sí. Sí, ahora me voy a correr. Lo que pasa es que no quiero estar sentada ahí porque no me van a ver los de atrás. Ahora. No, ahora yo cuando les quiero explicar un poquito qué es lo que pensé, y ahí me voy a correr. 2 cosas, digo, para poner en encuadre. Nosotros trabajamos hace muchos años en este enfoque de inclusión de todos,
con esa perspectiva amplia de que todos somos diversos y que todo lo que hacemos en las aulas tiene que ver con atender a todos y todas y todes y todos los formatos que quieran. Y entonces, pero hay una cosa que yo querría sumar a las dos expositoras españolas maravillosas que tuvimos, que es la idea de elección de parte de los niños, niñas, estudiantes, que en los formatos que nosotros siempre pensamos, estamos pensando en nosotros ofrecer diversidad de opciones, pero de alguna manera nosotros orientamos, de alguna manera digitamos este recurso o esta propuesta para este alumno, esta para este. Y una de las cosas que venimos investigando hace muchos años es la idea de cómo salir de la escuela homogénea. Y cada vez tenemos más discusión y debate acerca de el tema de la motivación o el tema del sentido de la escuela para los estudiantes, digamos, de todos los niveles educativos. Y una de las cosas que encontramos es que en esa escuela homogénea nadie elige nada, sobre todo los niños, ¿no? Entonces, en estos modos de pensar esas propuestas diversificadas, a veces es el docente o la docente quien decide, define por las características, la necesidad de determinado recurso, determinada actividad, pero en otros momentos ofrecemos, como al modo de un restaurante, ofrecemos opciones y son los estudiantes, los niños, los que eligen, trabajando con la idea de enseñarles a elegir con dos conceptos, libertad y responsabilidad. O sea, la libertad para que elijan, pero la responsabilidad de asumir eso que ellos han elegido. Y sobre esa idea de elección hacemos un trabajo de desarrollo de habilidades metacognitivas. ¿Por qué elegí lo que elegí? ¿Qué perdí y qué gané cuando elegí lo que elegí? Si tuviera que volver a elegir, ¿qué elegiría? Si elegiría lo mismo. Si tuvieras que orientar a un amigo que no vino a hacer esta actividad, ¿cómo lo orientarías? Que hoy que está muy de moda, vieron que cuando uno no sabe algo va y se baja un instructivo, ¿no? Bueno, todo eso formaría parte, digo, lo estoy haciendo muy sintético porque la idea es que dialoguemos, pero a mí me parecía importante incluir esta opción de las opciones en el trabajo que estamos haciendo. La pregunta que yo tenía para una conversación íntima, disculpen, claro, digo muchas, pero eligiendo otra vez, eligiendo una y lamentando dejar afuera todas las otras cuando uno elige, es la necesidad o cómo preparar a los niños, niñas, adolescentes, también a los maestros, para tener esa mirada inclusiva. Y entonces elegí dos recursos muy cortitos que yo se los voy a mostrar como ejemplos que usamos, porque no es simplemente hacer experiencias, obviamente experimentar esta idea de diversidad. También nos parece importante tener conversaciones sobre qué implica la diversidad, sobre todo por este concepto de justicia educativa, de justicia curricular, ¿no? Que uno no sienta que yo hago una cosa y el otro hace otra y eso es menor, es mejor, es peor, ¿no? El etiquetamiento. Entonces usamos muchísimos recursos de la literatura, del cine, de la pintura, de la fotografía, de la música, como ayer Coral pasó esa canción preciosa. Yo uso la de Serrat, Coral, porque por un tema generacional, por un lado, pero tiene una hermosa canción que se llama Te gusta o no, donde él valora lo diverso me enriquece, ¿no? Y tiene una preciosa canción, una hermosa canción de Magdalena Fleitas para los uruguayos y argentinos que la conocen, tiene también una hermosa canción. Bueno, entonces elegí dos cosas cortitas. Una, un video muy chiquitito,
y un cuento que voy a hacer la versión abreviada del cuento para que después conversemos. No sé quién pasa, dónde, cómo el video. Bien. Es un video danés. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. We who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. Bisexual, and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, perdón que había alguna expresión para menores de edad ahí, pero este es un ejemplo, y esto, como verán, es para nivel superior, universitario. O sea, no estamos pensando solo en la inclusión en los niños pequeños, sino también en la formación de docentes universitarios, que tan poco o tan alejados están del tema de la inclusión. Y el segundo recurso es un cuento, seguramente muchos de ustedes lo conocen, que se llama Virtudes Choike. Es una maestra rural, porque tenemos mucho para aprender de la escuela rural, de la escuela plurigrado, que escribe una invitación a las familias para hacer una fiesta, un evento, y le escribe a una familia, le dice: los espero el día viernes para festejar que su hija es la mejor alumna. La misma carta le escribe a todas las familias. Cuando llega el día de la fiesta, los padres empiezan a pelearse porque mi hija es la que fue convocada para ser la mejor y los otros no, la mía, el mío, etcétera, etcétera. Y en un momento, Virtudes Choike, que es el nombre de la maestra, se sube arriba de la mesa, silba, para hacer silencio, y empieza a leer y a explicar en qué cada uno es el mejor alumno, ¿no? Y entonces recupera la idea de la singularidad y la fortaleza de cada uno
Bueno, y termina con una fiesta, ¿no? Entonces, la pregunta que ahora les devuelvo, y les voy a proponer unos minutos para que conversen con quien tienen al lado, que hagan de verdad lo íntimo ahí, conversando con el que tienen al lado. ¿En qué y cómo tenemos que preparar a nuestros estudiantes? Alguno puede tomar en esta idea de elección, alguno puede conversar sobre en qué y cómo preparar a los docentes, y la pregunta no tiene que ver con la formalidad, ¿no? ¿Qué curso habría que enseñar? Sino mucho más allá, en términos, si quieren, morales, éticos, en términos afectivos, en qué habría que poner el acento, en qué idea, qué recurso de los que usan, de los que pueden ahora pensar, pensando en la preparación de los niños o pensando en la preparación de los maestros, de los profesores universitarios. O sea, elijan ustedes la audiencia, conversen 5 minutitos con quien tienen al lado y a partir de ahí iniciamos un diálogo. ¿Les parece bien? Bien. Conversamos con el que tienen al lado, atrás, adelante. Valentina de la producción, encantada. Hola, ¿cómo estás? Bueno, están allá atentos, porque no te pregunté cuándo querías los videos. No, vos le Bueno, si les parece, bueno, vamos a lograrlo. Sí, vieron, en Brasil levantan la mano y cuando levantan la mano
todo el mundo levanta la mano y maravilloso. Ahí somos homogéneos, ¿vieron? Rápidamente nos convertimos en homogéneos. Bien. ¿Quién quiere compartir alguna idea, alguna reflexión, algún relato de alguna experiencia? Algo con esta idea de que nosotros venimos de lo homogéneo y no pasamos en piloto automático a la diversidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ayudamos en ese tránsito, en esos puentes para pasar del homogéneo a la idea de diversidad, pero no solo desde el discurso, por supuesto, sino desde las acciones? ¿Quién quiere? Sí. ¿Fuerte o te acerco el micrófono? ¿Eh? No tengo de esas voces. Te acerco el micrófono. Bueno, comentábamos acá con ella que primero que nada yo creo que desde el punto de vista del docente es fundamental también conocerse a sí mismo, porque a veces pasa de que yo no puedo cambiar la óptica de cómo veo a mis alumnos si yo no reconozco en mí mis virtudes, mis defectos, y también se los comunico a ellos, porque de repente me pasa que, bueno, de repente yo no soy una gran dibujante, entonces les digo, miren chiquilines, este no es mi fuerte, o sea, hago lo que puedo, trato de dar lo mejor de mí, pero no es mi fuerte, y está bueno que ellos también nos vean a nosotros como diversos, porque los maestros también somos diversos, que a veces como que se habla mucho del alumnado y me parece que está perfecto, pero a veces como que nos olvidamos también de que los maestros también somos diversos. Y también tenemos cosas para aportar en ese sentido. Todos somos diversos. Absolutamente, y para mí un ejemplo en las formaciones y en las capacitaciones docentes es esa contradicción. Hacemos una capacitación con nuestros docentes de modo homogéneo y le pedimos que vayan al aula y trabajen con la diversidad, ¿no? Entonces, bueno, no, pero es importante, lo que tengo para decir es lo mismo para todos. Bueno, entonces seamos coherentes, ¿no?, entre lo que decimos y lo que hacemos. Así que muy bien esa mirada sobre uno mismo. Mis hijos me han sufrido con la diversidad, debo reconocer, porque cuando yo empecé a trabajar con este enfoque, claro, veía la diversidad en todas partes. Y entonces, a la hora de la cena, yo preparaba ensalada y, por supuesto, tomate, zanahoria, remolacha, y les decía, elijan. Y entonces, recuerdo, ya son grandes, hasta hoy se acuerdan. ¿Te acordás cuando venía mamá y nos decía, ¿qué ensalada vas a comer? ¿Qué verdura vas a comer? Y una de las cosas que habíamos aprendido en el enfoque es que hay lo que se llama lo no negociable. Verdura se come. Ahora podés elegir. Y en lo no negociable están esos aprendizajes que nosotros queremos que todos nuestros niños aprendan a leer y escribir. Ahora, hay 1000 puertas de entrada por donde entrar, no voy a pisar a nadie, no, a leer y escribir, y entonces, como desde la mirada no solamente pedagógica dentro del aula, sino también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bien, gracias. ¿Quién más? Sí, vamos. Hola, ¿se Hola. escucha, cierto? Sí. Nosotras somos de Chile y algo que nos ha llamado mucho la atención es que nosotros en Chile practicamos mucho la codocencia. Trabajamos mucho en conjunto y de hecho acá estamos en las pares de codocencia. Yo trabajo en aula, escuela multigrado, primero y segundo básico juntos, rural. Ya no con la cantidad que antes se decía una escuela rural de 10 niños. Tengo 28 niños en sala, todos muy diversos, todos con sus cualidades, virtudes, y trabajar la codocencia nos fortalece para potenciar a cada uno de nuestros estudiantes. Buenísimo, ahí tenemos a Virtudes Choique, a la maestra rural. Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos presentes. Como decía, y nos encontramos a otra chilena aquí también, no somos la única. Así que muy contentas, orgullosas también de su presencia, poder convivir con ustedes también, impregnarnos de su cultura de educación, de inclusión. Ayer conversábamos mucho con otras colegas que también trabajaban en la Teletón y decía, ¿tú sabías que la Teletón viene de Chile? Y ellos sí. Y
Y ahí hablábamos mucho de la codocencia, de que es algo para nosotros en Chile lo que está muy instalado, algo muy normalizado. Trabajar en pares, ambos somos docentes dentro del aula. También hasta cuarto básico tenemos asistente de aula, con la que también trabajamos como equipo. Y aparte, en las escuelas existe un programa de integración escolar, donde ahí pertenecen psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, asistente social, kinesiólogos a veces. Un equipo que está en todas las escuelas públicas. Quiero decirlo mucho porque es algo, disculpen el nervio, pero me tirita la mano y la voz. Pero es algo de que nos llama mucho la atención, de que nos preguntan, ¿pero en lo público o en lo privado? No, en lo público. Buenísimo. En lo público nosotros trabajamos con ese equipo, trabajamos con equipo de aula en par con las docentes, así que Bueno. orgullosas también porque nos hemos dado cuenta que aquí también llevemos avance. Nosotros venimos a impregnarnos de su cultura de educación e inclusión y nos damos cuenta que aprendemos ambas culturas. Sin duda, sin duda. Muy contenta. Muchas gracias por, por el relato. Y como dato anexo, nosotros en mayo tuvimos una capacitación donde usted era la principal autora. Así que conocerla es un orgullo. Les quería decir, agradezco el comentario porque también la escuela rural o la escuela plurigrado también tiene modalidad homogénea y modalidad de inclusión. Cuando el modelo es que la maestra con niños de distintas edades divide y dice ahora acá los de 6 años y ahí los de 7 y ahí los de 8, digo que aún lo que se supone que un modelo plurigrado enriquecería, depende del enfoque que uno decida para trabajar, si lo hace homogéneo o lo hace inclusivo, ¿no? Así que bueno, me alegro que tengan pareja pedagógica en todas las escuelas públicas. Ojalá nos pasara esto en otros países, pero también es interesante revisar los modelos de pareja pedagógica, porque también está la pareja pedagógica donde una se ocupa de los niños problema y la otra le da clase al resto, ¿no? Y también lo definen como pareja pedagógica, y en realidad uno diría desde esta perspectiva no lo es. Entonces es bien interesante siempre mirar qué hay detrás, ¿no? De algo así como, bueno, cuáles son esas creencias más profundas en términos de nuestros enfoques pedagógicos, nuestro posicionamiento frente a la enseñanza, al aprendizaje y obviamente a la evaluación. Así que gracias, chicas, por compartirlo. ¿Quién más quiere? Sí. Ahí atrás. Ahí. Sí, acá, buenas tardes. Buenas Buen día, tardes. va. Buen día, sí. Acá compartimos con las compañeras decir que en la educación inclusiva los que nos parece un gran obstáculo son los adultos, que conviven con nuestros chicos y que tienen una idea arraigada en la cual la siembran en su hogar y nos genera muchos obstáculos trabajar con eso, para poder que nuestros chicos tengan una visión más amplia, que puedan compartir, que puedan aprender, que sean empáticos con la situación y con sus compañeros y presentarles una visión mejor. Y nos cuesta mucho los adultos, no solo dentro de la institución, a veces con colegas que se niegan así como las familias. Totalmente de acuerdo. Nosotros trabajamos mucho desde el enfoque con diversificar los criterios de agrupamiento. Por supuesto con los niños, con los adolescentes, y una de las cosas que nos pasan habitualmente es que los padres se quejan diciendo cómo mi hijo que tiene 6 años, que tiene 8 va a estar con uno de 6, se va a atrasar, ¿no? Esa frase. Otra frase que dice, si diversifico, no todos van a aprender lo mismo, con la ilusión de que si uno sostuviera una mirada homogénea, todos los niños aprenderían lo mismo, ¿no? Nosotros siempre usamos este ejercicio. Si termináramos nuestro encuentro aquí y yo me paro en la puerta y le digo a cada uno que me diga la idea más importante que se llevó, ¿ustedes se imaginan que habría 50 ideas iguales?
Y yo diría, ¿por qué? Si estuvieron todos acá, yo hablé lo mismo para todos, ¿no? Bueno, ustedes inmediatamente encontrarían respuestas. A mí me interesó esto, esto ya lo sabía, esto nunca lo escuché, esto no me gusta, esto lo pensé para mis estudiantes, ¿no? Y entonces uno diría, esa idea de que salen de la escuela sabiendo todos lo mismo es una ilusión. No sucede, ¿está bien? Y está bueno que no suceda, pero está bueno reconocerlo y legitimarlo. Uno diría, por supuesto, teniendo presente lo no negociable, ¿está bien? Los aprendizajes prioritarios, bueno, lo que cada país defina como ese perfil de alumno de ese país o de ciudadano que quiere formar. Pero a partir de ahí, todas las diversidades posibles, porque además hoy la diversidad está fuera de la escuela. Los niños eligen con qué dispositivo juegan, en qué red participan, con qué tipo de herramientas. Y cuando entran a la escuela, ese mundo se cerró y ahora todos juntos, en el mismo tiempo, como ayer también decía Coral, el mismo tiempo, hacemos lo mismo, con los mismos recursos y pretendemos los mismos resultados, ¿no? Buenas tardes, buen día. Acá nos pasa igual con los grupos, por lo menos en inicial, con grupos familisticos. Cuando pones 4 y 5 o 3 y 4, los padres lo primero que hacen es, no quiero, se va a atrasar mi hijo. Y al otro le dicen, bueno, pero lo van a adelantar, lo van a llevar corriendo. Y por eso nos ha sucedido muchísimo. Los argumentos son se va a atrasar, los argumentos son no van a aprender lo mismo, los argumentos de que si eligen pierdo el control de la clase, porque tengo a unos haciendo una cosa y a otros haciendo otra, ¿no? Yo siempre me encanta, y a lo mejor algún día la tecnología me satisfaga. ¿Vieron el día que podamos leer los pensamientos de cada cabecita? Sería peligroso, ¿no es cierto? Súper peligroso. Pero me da muchísima curiosidad, porque en realidad, claro, esa idea de ilusión, que inclusive uno pregunta si entendieron, y todo el mundo hace así y uno se queda feliz. Y yo siempre digo, hace así, está haciendo la lista del supermercado para hoy a la noche, pero yo me quedé feliz porque parece que todos siguieron, entendieron y evidentemente no sucede. Lo mismo con la palabra inclusión. Ayer escuchamos, bueno, las 1000 maneras, y hoy también, las 1000 maneras de, yo creo que estoy haciendo lo mismo que tú estás haciendo y en realidad no, cuando empezamos a identificar, bueno, ¿de qué diversidad? ¿A qué llamas tu diversidad? ¿A qué llamas igualdad? ¿A qué llamas justicia curricular? Y empezamos ahí a buscar las diferencias, pero para poder dialogar, ¿no? Vieron que Philippe Mérieux, en sus maravillosos textos, tiene una referencia que dice que la escuela debiera ser responsable de hacer dialogar a los que piensan diferente. Cuando nosotros armamos criterios de agrupamiento y los niños eligen sus amigos, ¿no? Y entonces si nosotros no nos proponemos desde la planificación variar los criterios de agrupamiento, no vamos a lograr después tener senadores o diputados que aunque piensen distinto puedan dialogar para construir, ¿no? Y Mérieux resalta todo el tiempo que eso es el verdadero trabajo colaborativo, ¿no? Dialogar con los que piensan diferente. Y vaya que es un trabajo enorme hacer eso, porque es más fácil, ¿eh? Si pensamos igual, nos sentamos, y si somos adolescentes, vieron, uno hace el trabajo y 5 firman. Con lo cual, esa idea de un falso consenso que se construye no funciona, ¿no? Como aprendizaje colaborativo. Bien. ¿Quién más tiene? Perdón, ¿voy muy rápido? No, bueno, pero avísame. Sí. Estaba acá cerquita del micrófono. Bueno, muy bien. Nosotras hablamos de 2 aspectos que nos parecían clave. Uno, que tiene que ver con la mirada, ¿no? Ese docente que mira, que contempla, que sabe escuchar intereses, necesidades, preocupaciones de los estudiantes. Y por otro lado hablamos de la necesidad de establecer un vínculo cercano con el estudiante.
Las dos estábamos en áreas además distintas, ella en educación especial, yo en formación docente, pero veíamos que coincidíamos con esos dos conceptos, no importa en qué lugar estemos, ¿no? Como clave para que todo lo demás suceda. Totalmente, y uno podría decir, sin vínculos afectivos no hay aprendizaje en ningún nivel educativo y en ningún espacio, y cómo la mirada construye, ¿no? Verán, a veces no hace falta decir nada, uno mira, ¿no? Otra vez preguntando, aunque uno no lo diga, ¿no? Con lo cual es casi imposible aprender, ¿no? Si ese vínculo no está construido, ¿no? Sí, ahí atrás, ahí. Hola a todos. Hola. Cuando ella estaba hablando de la mirada docente, ¿no? De muchas cosas que a veces la mirada docente tiene que contemplar en cuanto a la diversidad. Yo no me gusta ponerme de ejemplo de nada, pero yo estaba estudiando después de haber criado a mis hijas. Para no quedarme en mi casa sin hacer nada, me puse a hacer la facultad de Derecho y viajaba todos los días desde el interior aquí a Montevideo. Hasta tercer año lo pude hacer, me fue muy bien, salvé todo, pero apareció una enfermedad en mi vida que no esperaba, que es neurodegenerativa, y a raíz de eso tuve que dejar la carrera, pero no quería quedarme sin hacer nada, porque el diagnóstico de los médicos a mí no me servía. Yo quería más, y yo no era esa enfermedad. Y me inscribí para ser profesorado de Derecho. Hice los 4 años, salvé todas las materias, pero no pude recibir el título porque quedé con la didáctica 2 atrasada. Porque una profesora de didáctica me dijo que para ella era muy difícil evaluar a una discapacitada. Emocionalmente me llevó 4 años reponerme de eso. Sin duda. Y este año, gracias a muchos docentes que me dijeron, Daina, vos podés, no te quedes con el título ahí sin tocarlo, te queda muy poquito, es la didáctica 2 y la 3, salvaste todo y con las mejores notas, o sea que, y sí, le digo, mi cabeza está muy bien, está muy clara, yo soy rehén de mi propio cuerpo por la movilidad y la motricidad, pero mi cabeza está clara. Entonces, que una docente me haya dicho eso, inclusive mi profesora escritora se sentía incómoda conmigo en la clase porque era un tercero, eran alumnos pequeños y como que yo estuviera con un bastón o con dificultades al moverme, para ella no era bueno, no era positivo que ellos me vieran así. Entonces yo abandoné por 4 años la didáctica y este año la retomé y me tuve que hacer muy valiente para volver a enfrentarme con ella y estoy haciendo todo un proceso. Pero por eso digo, qué importante que es la mirada del docente y cuánto puede llegar tanto de manera positiva como negativa en la vida de las personas y así de los alumnos también, ¿no? Totalmente, las huellas que dejamos los docentes en nuestros estudiantes, ¿no? Para bien o para mal, y bueno, felicitaciones, de verdad, ¿no? Sí. Espera, el micrófono así. Sí. No vale la pena. Vamos a tomar nota, ¿vieron? O sea, no vale la pena. Y la vamos a mirar fijo, con eso alcanza. No vale la pena, seguramente, sí, seguramente escuche esta exposición de la compañera y bueno, pueda cambiar la mirada. Ojalá. Me llega mucho lo que la compañera acá hablaba de transmitir, porque soy muy allegada a los colectivos de personas con diversidad funcional, que a veces le llaman discapacidad. Bueno, algunos conceptos yo entiendo que deberíamos avanzar. Bien. Y cuando que estoy en un proceso de formación para docencia en facultad, me inquieta mucho saber cómo facilitar, cómo incluir a las personas con diversidad en las aulas. Y he aprendido, y refiero a un caso anterior que la compañera aquí decía, que a veces las barreras somos las personas adultas, y yo creo que los maestros que tienen la oportunidad de interactuar con esos papás, también el esfuerzo que hacen esos maestros, y es reconocido, creo que los papás tenemos que pensar que esos papás no tuvieron educación
para recibir a esos chicos diversos. Entonces, volvemos al centro de la importancia de lo que significa la educación. Y nosotros creo que estamos en un tiempo bisagra en el cual, al comenzar a aprender de estos temas, al comenzar a ver la diversidad en las aulas, ya somos responsables de esa formación que necesitamos y que muchos a gritos pedimos. Nada más. Gracias por su ponencia y las compañeras. Buenísimo, buenísimo. Sí, ahí atrás. Sí, donde está el micrófono, sí, miren. Acá. Hola. Hola. Sí, yo soy docente en secundaria hace 25 años y trabajo conocí distintos casos de personas con, por ejemplo, con patologías que no eran detectables, ¿no? Pero las tenían y seguían trabajando, ¿sí? Donde hacían mucho daño, por ejemplo, y no con las ganas que tenían que trabajar. Eso por un lado. Después también tuve la experiencia de que se creó un liceo accesible porque una de las profesoras de la zona estaba en silla de ruedas, ¿sí? Entonces el liceo se hizo ya con la arquitecta, se hizo en base a tenerla en cuenta que ella iba a tomar las horas ahí. Entonces hay muchas posibilidades y no hay que quedarse con la negativa porque siempre tenemos el no. Entonces ese no, yo lo aprendí porque digo, me costó también muchas veces y me ha costado de todo lo que hablaron, porque hace rato que quería levantar la mano. También, por ejemplo, trabajé con pares docentes, ¿sí? Donde el par docente me decía, ¿qué vas a dar hoy? Por ejemplo, ¿sí? Y yo cuido a fulanito. Claro. Y se ponía a jugar a las cartas con fulanito, ¿sí? Claro. También trabajé con otros compañeros docentes, porque somos todos compañeros y todos compartimos y a veces parecen ideas geniales y que te digan, sí, yo le traigo un juego y así trabajo con los demás. Y no molesta. Y no molesta. No molesta. Y no molesta. Aprenda o no pasa nada. Totalmente. Entonces hay muchas cosas que van, en eso va también la planificación, porque si no planificamos, ¿sí? Teniendo en cuenta que todos somos diversos, es imposible dar una clase. Los juicios de secundaria, yo no sé si hay profesores de secundaria, cuando a veces se ponía el juicio del grupo, decía, grupo muy heterogéneo, y claro que es heterogéneo. Bueno, es como redundante. Muéstrame Entonces, uno homogéneo, exacto. te doy un premio. Claro. Pero por muchos años se escuchó en las reuniones de profesores ese enunciado. Y bueno, pero, entonces hay que... Y otra cosa que... ¿Para qué quería decir otra cosa más? El tema de la empatía, ¿no? La empatía con los demás. Yo sé que hay que enseñar con amor, ¿sí? Pero no sobrepasarse de eso, ¿no? No tener un exceso de empatía, porque eso es lo que nos perjudica a nosotros y nos empieza a borrar como el contexto del grupo, ¿sí? El exceso de empatía. Muchísimas Entonces, bueno, gracias. No voy a hablar. No, gracias. Me parece que la idea de incluir a todos no tiene que ver con una cuestión técnica, claramente, y no es simplemente la suma de recursos y estrategias, sino es nuestra cabeza, ¿no? Cuáles son nuestras creencias más profundas acerca de la diversidad o de la homogeneidad, porque el resto es posible, el resto se aprende, recursos, el mundo está lleno de recursos, tenemos hoy la tecnología que nos ayuda un montón, y fíjense algo interesante, uno a veces piensa que diseño un recurso pensando en un alumno en particular que tiene alguna necesidad particular, y yo digo, ¿y por qué no lo pongo a disposición de todos? ¿Quién es quién limita y decir, no, este recurso es para ella? ¿No? Porque además nosotros como maestros no podríamos diseñar un recurso para cada uno de nuestros 35 estudiantes.
no existe en el mundo esa posibilidad. Entonces esa idea de ir ampliando nuestros recursos, que como bien decía al principio una compañera, yo no sé dibujar, pero mi compañera sí, entonces probablemente a ella se le ocurran recursos con el dibujo y a mí se me ocurrirán con la literatura y a otros, ¿no? Y esa idea de ir compartiendo y entendiendo que no hay que descubrir la pólvora todos los días, que el recurso existe, lo tiene otro, hoy con las redes esto es muy posible. La idea de repetir recursos, nosotros vieron que venimos de una época que este video ya lo pasamos, ya lo vieron. Nunca más, si uno empieza la búsqueda frenética, bueno, lo vimos con una intencionalidad. Si mañana volviéramos a ver este video, podríamos hacer otra lectura y otra mirada, ¿no? Y podríamos pedirle que miren desde distintas perspectivas este video y pónganse en alguno de los cuadrados de ahí y imaginen cómo se podrían mezclar. Ahí hay algunas mezclas. ¿Qué otras mezclas? Bueno, me parece que hay un trabajo como permanente de ir revisando, cambiando nuestras propias creencias y percepciones que las llevamos muy internalizadas. ¿Está bien? Yo siempre cuento, mi boletín de toda la primaria decía en los 7 grados, debes participar más en clase. Por supuesto, yo era chiquita y no entendía, entonces mi mamá me decía, tenés que hablar más. Le digo, pero yo hablo. Claro, hablaba de cualquier cosa, ¿no? Yo hablo. Pero y además esa etiqueta pasaba de una maestra a otra. Entonces, aunque alguna maestra hubiera visto otra cosa, respetaban esa etiqueta. Y uno se va formando con esa etiqueta, ¿no? Entonces hay también una cuestión, y la empatía también la generamos porque esta estudiante me hace acordar a cuando yo era chica, ¿no? Y entonces y ese es un trabajo de práctica reflexiva, de profundo trabajo sobre uno mismo, ¿no? Pero no en soledad, o sea, no es que yo me miro a mí misma y digo, ay, ¿cómo seré? No, el colectivo, el trabajo con otro, la mirada del otro, la aceptación del otro, ¿no? La construcción de confianza, de que el otro puede, bueno, es trabajoso. Entonces también vuelvo a la pregunta original y diría, bueno, ¿cuánto de esto en la formación inicial de los docentes, que no tiene que ver con una materia en particular, sino que tiene que ver con un enfoque de formación de la persona, uno lo voy a decir, sí, para abrir la cabeza al abanico enriquecedor de la diversidad, ¿no? Obviamente el trabajo con la familia, digo, yo acoté, digo, no abrí el de la familia, porque me parece que abre otro capítulo que por supuesto es muy importante, pero me parece que la clave, más que en las estrategias, los recursos que por supuesto los necesitamos, es cómo cambiamos nuestra cabeza, ¿no? Cómo miramos distinto, cómo escuchamos, cómo preguntamos distinto, ¿no? Ustedes saben que la pregunta, y a mí me encanta Mafalda y sus historietas. ¿Se acuerdan que hay uno que la maestra le pregunta a Libertad que pase al frente y le diga dónde está el río Neuquén? Y ella pasa y le dice, yo no me acuerdo dónde está, pero le puedo decir que ahí en el río Neuquén se pesca esto, y entonces, y la maestra le dice, y le dice además, tengo en mi casa una revista donde hay fotos del río Neuquén, y la maestra, nada. Y bueno, ella le dice que se vaya a sentar y que más o menos que estudie, y ella se va diciendo, qué lástima charlar con usted, me encanta, señorita, ¿no? Bueno, esa idea de cuando nosotros estamos enseñando, el sentido de la enseñanza, ¿no? Ayer nos reíamos en la cena conversando con el problema de matemática, ¿no? ¿Se acuerdan que claramente nos lo traía mi colega, y cuando un tren sale de Barcelona y va hacia Madrid a 20 kilómetros por hora, y el otro sale de Madrid, así en qué momento se encuentran, ¿no? Y Coral decía, ¿y a quién le importa? ¿No? Bueno, a nadie. Con lo cual, también no es solamente la enseñanza, digamos, diversificada o inclusiva, sino el sentido de lo que enseñamos hoy, ¿no?
¿qué estamos enseñando? ¿Para qué? ¿A quién estamos formando, no? Cortito porque tenemos otros que no hablaron, ¿está bien? Y hay que ser equitativo. No, yo estoy... No se le pregunta al alumno la propuesta, si le sirve o cuál propuesta quiere. Sí, por eso decía del tema de la elección, y a mí más que la pregunta de para qué sirve, me gusta ayudar a construir el sentido, porque para qué sirve a veces no es, o sea, no sé, explíqueme si me tienen que decir para qué sirven las derivadas. Bien difícil. Y uno dice, bueno, no sirve eso, yo salgo a la calle y voy a ir al cine ahora, ¿para qué me sirven las derivadas? Entonces la pregunta no es para qué me sirven, digamos, ¿cuál es el sentido de que las derivadas formen parte de un trabajo profundo que vamos a hacer en las aulas, porque, ¿no? Y entonces salimos del para qué, ¿no? Sí. Había levantado la mano hace harto rato, me había quedado... Voy a volver sobre esto porque tú lo has reiterado. Me impacta mucho el testimonio que tú diste, porque justamente yo trabajo en educación superior, formación de profesionales, o sea, trabajo con profesores que forman a profesionales. Y esa es mi tarea. Cambiar o no sé si cambiarla, la verdad es que eso es como muy imponerse una cosa muy... No, puede ser eliminarlos. No, pero eliminar los derechos sobre azul. No. En la tolerancia. Yo quiero rescatar ahí que justamente eso, porque de pronto también cuando estamos muy camiseteados con la inclusión, que tenemos que hacerlo, tendemos mucho a juzgar. Y la verdad es que por lo menos mi trabajo, habrá otros que juzguen, los que están en las leyes, ¿entiendes? Y que de pronto hay cuestiones que tienen que ir a demandas y qué sé yo. Pero mi trabajo como asesora es ir a ese profesor y decir, ¿qué pasa que usted dice que ella no puede? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué miedos tiene? Y solo muy breve, una pequeña anécdota. En este trabajo de acompañamiento me tocó trabajar con una profesora que no quería usar el micrófono con un transvoz, que era esto mismo que está pasando ahí, ¿viste? Que la estudiante tiene una pérdida auditiva, entonces conecta su computador y hay un programa que el profesor se pone el micrófono y va inmediatamente saliendo igual el texto. Entonces la estudiante tiene acceso directo a la información y viene y después le queda un Word y todo. Es una tremenda herramienta de accesibilidad. Y la profesora no quería ponerse, porque decía, ¿quién va a escuchar eso? ¿Dónde va? Si yo digo algo inapropiado. Tenía muchos temores, pero la primera de su jefatura era decir, oye, tú estás obligada porque hay una ley y bla, bla. Y le dije, no, ese no es el camino. Está bien que la profesora tiene que saber que hay una ley, que esto no se negocia, es de los que... Pero hay que ir un poquito más allá, porque nadie va a reaccionar por temor, o qué pena sería que solo reaccionara por temor, sino que hay que convencerlo. Entonces hay que ir a conversar con esa profesora. ¿Qué miedos tiene? ¿Dónde se fundamentan? Y darle la seguridad. Y mi tarea como asesora es acompañarla desde ese punto A, que es negación, que es temor, a un punto B, en donde ella va a adherir. Y simple, no es un trabajo fácil, porque hay que trabajar a nivel de las creencias, y ahí yo también quisiera tener eso que está pensando. Vamos a inventarlo, claro. Vamos a inventar ese aparato. Porque en el fondo nuestro trabajo es ese, yo creo que a nivel, ustedes que trabajan en los distintos niveles educativos, es ir a lo profundo para generar esa adherencia, ese compromiso, y solo cuando esa semillita, que yo creo que todos los que estamos acá la tenemos, está plantada y empieza a germinar, tú dices, ya, ahora yo voy solo y busco cursos y me capacito y voy a congresos y leo libros, porque si no, por obligación, es como bien triste y es un trabajo a corto plazo. Solo eso quería que, en el fondo, relevar también lo que tú ya has reiterado varias veces a nivel de las creencias de los docentes, que son la pieza clave en esto. Sí, porque son las huellas profundas y que se conviertan en conocimientos implícitos, ¿no? O sea, uno no los tiene. Y parte justamente del trabajo de formación docente es hacer explícito eso justamente para poder entenderlo, analizarlo. Bien. Sí, ahí. Vamos ahí. Quería hacer un ejemplo contrapuesto a lo que decía la compañera, porque creo que lo que hablamos nosotros por acá era la empatía, el cariño, esto que hablaba Coral ayer, ¿no? De empatizar desde el amor y desde Pero también hay maestras que no nos plantean el rótulo desde el comienzo, la etiqueta que hablabas hoy tú de tienes que hablar más. Esos rótulos que a veces quitan identidad, que nos decía Coral ayer, a veces.
Y a mí me pasó en una escuela pública, alejada, no rural, pero casi, que un par de maestros estaban llevando adelante un proyecto divino con los primeros años, trabajaban juntos con los primeros años, no había maestra de apoyo, ni pan, eran 2 maestras que estaban llevando adelante un proyecto, nos mostraron el proyecto, trabajaron con la gurizá, y allá al final, cuando salimos de las clases, nos dicen, aquella nena de allá y aquel nene de allá tienen parálisis cerebral. El rótulo nos antepuso. Coral ayer lo planteaba muy bien, ¿no? O sea, el rótulo, y detrás de eso hay una persona con sus posibilidades, ¿no? Ahí estaba la empatía de esas docentes. Totalmente. No, yo un poco Gracias, Leticia. haciendo énfasis en lo que se está planteando y con el testimonio de la compañera, lo importante que es la educación emocional. El trabajar la educación emocional en las aulas. El 2017 que está en el Parlamento una ley para aprobarse, donde, bueno, en pila de muchas formaciones que he tenido la posibilidad de participar, veo cada vez lo importante de trabajar el ser humano, el docente, que estamos rotos muchas veces, y vamos a esa aula y trabajamos como podemos y plantamos lo que podemos, y que ese niño está totalmente absorbiendo todo ese malestar, porque muchas veces los alumnos te lo notan y te lo dicen, profe, te veo mal hoy, profe, te siento distinta, ¿no? Y bueno, y así estamos, y así seguimos, desde 2017, como digo, esa ley está ahí, ojalá que en algún momento a alguien se le dé por abrir ese cajón y diga, sí, esto se implanta a partir de, que es importantísimo, y... Acá dicen que está en sala de diputados. Sí, bueno, avanzó. Un escalón. Un escalón. Pero seguimos sin implantarlo en las aulas, que es lo más necesario, ¿no? Bueno, es que ese es el problema de las definiciones, políticas o teóricas, y después qué pasa en la práctica. Y eso, ¿no? De los juicios que, como dice Robin, si un alumno no te presenta un trabajo, no le pongas un 1, porque no tiene nada el trabajo. Claro. Ponele un 0, pero no le pongas un 1, Claro. ¿no? Y un ejemplo claro que tengo también, y con esto termino, una alumna que hace el método conmigo, pero que en realidad va a su escuela, a su horario curricular. Ella tiene un TEA no verbal, pero en realidad no se comunica. Sí, utilizamos otros métodos como agenda, PECS, todo ese tipo de situaciones para comunicarnos. Y la maestra, una charla, la maestra con un acompañante, donde la maestra le dice que no le va a poner un juicio porque la niña no escribe ni siquiera su nombre. A esto la niña toma una tiza, va al pizarrón y empieza a escribirle todo su nombre, 5 o 6 veces, en fila, como diciendo, te queda claro, que te escuché perfectamente. Y que me puedo comunicar. Exactamente, que si no me comunico contigo es porque no quiero, no tengo ganas, pero en realidad te estoy entendiendo perfectamente. O sea que lo grave que muchas veces sucede en el aula y pasa desapercibido. Sí, ¿no? Gracias. Y también una pregunta, que a mí todo el tiempo me vuelve, ¿quiénes somos nosotros para poner un techo? ¿No? O sea, que el alumno puede hasta acá, o sea, ¿con qué derecho? ¿No? Claro, ¿no? O sea, ¿con qué derecho, no? Si uno trata de desarrollar justamente todo el potencial que tiene, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos mucho para revisar. Sí, ya estamos terminando. Igual antes de terminar yo quiero hacer un... Diga. No, pero antes de terminar, es una información nomás. Ah, ok. Bien. Sí. Bueno. Sí. Sin duda, no. Sin duda, claro, pero fíjate, peor. Me permite, les ganamos en eso, para peor. Pero fíjense que también ahí hay una concepción en la docencia, y hablo de mi país, no hablo de aquí, donde los mejores maestros con mentes más
diversas debieran estar en esas escuelas. Y exactamente al revés, ¿no? O sea, el maestro que concursa elige, supuestamente, ¿no? Elige una escuela supuestamente, ¿no? Más homogénea, como dicen, ¿no? Entonces también hay una circulación de la idea de inclusión en la política, y ya no si hay una ley o no hay ley. También desde estas cuestiones, digo, quien concursa, qué hacen cuando ganan el concurso, cuáles son los criterios. Bueno, digo, me parece que está atravesando esta mirada inclusiva, atravesando cuestiones políticas, éticas, morales, emocionales. Digo, me parece que eso es lo interesante de mirar de distintas perspectivas, ¿no? El tema de la inclusión, y no solamente desde las dificultades o desde las enfermedades o desde los recursos. Ese entrecruzamiento, ¿no? Casi me viene la imagen de las trenzas, ¿no? Ir entramando todas esas miradas y perspectivas. Bueno, me encantó el diálogo íntimo que tuvimos. Lo logramos, sí, este diálogo íntimo. A mí me parece que estas cosas nos enriquecen, nos hacen pensar en perspectivas. Bueno, cuando iniciamos esto no sabíamos exactamente a dónde íbamos a llegar, y parte de esta idea de, bueno, de tener todos ustedes esta mente abierta para escuchar respetuosamente, para poder dialogar, para poder traer sus propias experiencias y compartirlas, y estar parados estoicamente ahí al fondo, que no es menor, y yo agradezco profundamente, agradezco la columna acá. Ahora los más jóvenes vamos a pedir los más jóvenes pueden ayudar a los más viejitos a levantarse. Ahora vamos a hacer eso, pero bueno, a usted.